Bienvenidos, estimados docentes, a esta cápsula relacionada a estrategias pedagógicas que podemos aplicar en las Olimpiadas de Historia en esta edición 2020-2021. Primero, agradecer a todos por su mística de trabajo, por el desempeño, principalmente en las excepcionales condiciones en que estamos trabajando. Este esfuerzo que nosotros estamos realizando es gracias a la asociación, a la alianza del Grupo Utopía, de la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, de la Fundación Empresas Polar, de la Academia Nacional de Historia y de la Universidad Católica Andrés Bello, que proporciona la asesoría académica y pedagógica al proyecto. Antes de comenzar con el tema propiamente de las estrategias, deberíamos preguntarnos para qué sirve el estudio de la historia, para qué sirve desde el inicio, desde cuando nosotros comenzamos, pues, en las primeras etapas, donde tiene que ver la relación temporal y espacial, hasta que vamos avanzando en nuestra capacidad de abstracción. El estudio de la historia es sumamente importante porque permite comprender lo que es plenamente humano. Las ciencias sociales tienen que ver con eso, con aquello que permite comprender los procesos de transformación social. Y por eso, quizás para poder comprender el alcance del estudio y de la enseñanza de la historia, deberíamos preguntarnos primero qué es la historia, cómo concebimos la historia. Y hay una serie de características. La historia es una ciencia de cambio, la historia no es una ciencia de dogmas, no es una ciencia de principios inalterables, no tiene que ver con leyes predecibles. ¿Por qué? Porque trata de una materia cambiante como es el ser humano. Por lo tanto, es la ciencia del cambio. Además, es una ciencia de interrelaciones, es una ciencia que tiene que ver con la economía, con la política, con el mundo cultural. Podríamos decir que todo lo que hacemos en nuestra vida es historia. ¿Por qué? Porque es ese trajinar entre pasado y presente. Por eso es una ciencia compleja de interrelaciones. No es una ciencia experimental como pueden ser las ciencias naturales. Además, nosotros no somos portadores de la verdad. Es cierto, construimos teorías. No significa que la historia no proporcione argumentos. Al contrario, la historia trata de acercarse a los procesos de cambio social no para juzgarlos, sino para comprenderlos. Pero frente a un hecho pueden existir diferentes miradas y esas miradas son válidas porque nosotros construimos o el historiador y el estudiante en historia o de historia construye teorías interpretativas. ¿Basadas en qué? En el análisis de las fuentes. Y por supuesto, lejos de huir al debate, la historia se nutre del debate, no de la polémica infértil o de la discusión innecesaria, sino del debate de aquel que desea mirar ampliamente y que escucha con atención y que da cabida a la posición de otros. Por lo tanto, se nutre de diferentes enfoques y puntos de vista. Y aquí sí viene el tema de las competencias. Anteriormente, o hay una tendencia a ver la historia como el aprendizaje de memoria, de fechas y de datos, algo así como una especie de preparación para un programa de saberlo todo. Y bueno, está bien la cultura general, pero hay tres competencias muy importantes en la enseñanza de la historia. Una es la comprensión del tiempo histórico, es decir, comprender el momento histórico de cada personaje, comprender que cada momento histórico tiene características muy particulares. E incluso significa experimentar algo que se llama en la actualidad empatía histórica. Nosotros en la actualidad estamos viviendo las características y padeciendo el tema de la pandemia. Pero, por ejemplo, a principios del siglo XX, el venezolano del siglo XX vivió la fiebre española. Entonces, es llegar y poder comprender lo que eso significó a principios del siglo XX e incluso establecer similitudes entre
ese diálogo del pasado con el presente, es comprender que hay una sensibilidad distinta en un tiempo distinto. Y es una de las competencias más importantes, el acercarnos al tiempo histórico. Luego tenemos el manejo de la información histórica, que es el manejo de las fuentes, y hay una multitud de fuentes, desde primarias como secundarias. Y esas fuentes nos van a permitir obtener la información para la comprensión de los procesos históricos. Y todo esto, ¿con qué intención? ¿Con qué intención acercarnos a comprender el pasado? ¿Con qué intención validar las fuentes? Para lograr conciencia ciudadana, para lograr esa conciencia de entender que formamos parte de una comunidad de lo público, y solo teniendo conciencia histórica podemos tener entonces una verdadera formación en la ciudadanía. Esperamos vernos en otra cápsula.